esta pentalogía. Mm. Eh, ¿Sí? ¿Alguien está ahí? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, en este cargo estoy a cargo de la coordinación de evaluación de este primer curso pentalógico de ginecología y obstetricia. El día de hoy, martes 25 de junio, tenemos la segunda ponencia sobre el tema de síndrome de ovario poliquístico, organizado por las sociedades científicas de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Peruana Los Andes, la Universidad Privada San Juan, la Universidad Científica del Sur y la Universidad Nacional San Agustín, y con la ponencia, en este caso, de la doctora Betancourt, Paola Betancourt. Doctora Paola, le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí presentes, pedir disculpas a todos los ponentes y a usted también, doctora, por el retraso y empezar con la ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas noches para todos. ¿Me confirman si están escuchando bien? Sí, lo escuchamos, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Me van a disculpar un poquito que estoy con un resfriado, entonces tengo la voz un poquito malita y tengo mucha tos. Pero bueno, agradecerles por la invitación, agradecerles que me hayan tenido en cuenta para hablarles de un tema que es tan importante, un tema que vemos no solamente los ginecólogos, sino también los médicos generales de manera rutinaria en nuestra consulta, que es como el ovario poliquístico, que es un conjunto de enfoques que debemos tener en las pacientes para poder hacer un diagnóstico adecuado y un adecuado tratamiento. Como lo mencionaba, al menos mi nombre es Paola Betancourt, soy ginecóloga y obstetra de la Universidad Libre de acá de Colombia, especialista en medicina reproductiva de la Fundación Universitaria Sanitas de Bogotá, Colombia. Y lo primero que tenemos que hacer para hablar del síndrome de ovario poliquístico es reconocerlo como una enfermedad endocrina, o sea, hace parte de una patología que se presenta muy comúnmente en la vida reproductiva de las mujeres, que debe ser de dominio del ginecólogo, pero también de los médicos en general, que tiene una manifestación muy heterogénea, es muy complejo porque pueden llevarse a diferentes manifestaciones, ya lo vamos a ver a lo largo de la charla, y que tiene una prevalencia muy alta, alrededor del 20% de mujeres en edad reproductiva padecen de síndrome de ovario poliquístico. Y que es importante tener en cuenta que es una enfermedad, a pesar de que es muy común en edad reproductiva, puede tener consecuencias a largo plazo en la vida adulta y en la vida reproductiva de las mujeres, por lo tanto hay que prestarle importante atención. Cuando hablamos entonces de la fisiopatología, nos encontramos que hay muchas vías que nos llevan a un ovario poliquístico, pero pudiéramos decir que hay una alteración en esa interacción del eje hipotálamo-hipófisis, por lo tanto, la competencia de los ovocitos se va a ver alterada, la foliculogénesis va a estar alterada, hay una alteración entre las células de la teca y la granulosa, la interacción intrafolicular está alterada y esto conlleva a un sinnúmero de alteraciones metabólicas. Y es que cuando hablamos de la foliculogénesis alterada, recordemos que esto es lo primero que vamos a ir viendo durante la actividad, pero esta es una foto de un ovario que en realidad no deberíamos llamar poliquístico, sino multifolicular. Pero ¿qué sucede en ese ovario que está lleno de folículos? Y es que ese exceso de crecimiento de los folículos de manera precoz o de manera prematura lleva a un crecimiento de estos, pero los lleva hasta un estadio de folículo antral, en donde uno está viendo que sí, se ven todos los folículos, pero no se da la selección y no se da la dominancia del folículo. Entonces, si no se presenta la selección y la dominancia de uno de estos foliculitos, no va a haber ovulación y por lo tanto hay un cese en la maduración, hay atresia y degeneración de la capa granulosa. Doctora, disculpe. Eh, Si ¿Aló? usted siente que está cambiando, mostrándonos lo del ovario, el proceso y todo, no se está cambiando la diapositiva, se quedó en la primera con la introducción, doctora Paola Betancourt, síndrome de ovario Mm, poliquístico. no está No, pasando. no exactamente, no ha cambiado ni la primera. No, ya vamos como por la tercera. ¿Qué Ah, ok. hacemos? Cámbiele, a ver si ahí sí se Pero le no sé cambia. cómo.
A ver, vamos a volver a Es seleccionar, como la dejar de copita que presentar. Pantalla. Ahí están viendo la presentación. No, no se ve. no, doctora, no se puede observar. Tiene una opción que dice como mostrar, luego de que ya esté presentada, dice mostrar como presentación o No, es que diapositiva. dice Y ahí, elegir qué compartir. Dice pestaña de Chrome, ventana y pantalla completa. Vuelvo a exacto, compartir. pantalla completa. Por eso, pero no, no sé qué hacer. Dele a Porque, presentar nuevamente porque se quitó. O sea, ahora no se ve nada. espérense. Ahí, Sí, ahí se ve. Entonces, ahí mismo debe de tener una opción que diga, ok, arriba dice presentar como diapositiva. En la presentación dice presentación con diapositiva. Supongo que debería de ponerse ahí en pantalla grande. no. Sí, doctora, en realidad ya sí puede poner la diapositiva, ya se está mostrando. Mire, ponga la Exacto. diapositiva y ahí más o menos al lado derecho inferior, ahí aparecen unas rayitas. No, en las PPTs, PowerPoint. Ahí donde estaba Ajá, donde está el PowerPoint, ahí. ajá. Mm, Mm, aún se ve su pantalla. no, no sé qué, no sé. Ponga la presentación PowerPoint. Ok, Ujú. Exacto, ahí. Ahora, en la parte inferior derecha, ahí aparece una pantallita al costado de un librito. Exacto, al otro costado, al lado derecho. Al otro lado, Mm, el próximo, ahí, es, dele. ahí, ¿están viendo? sí, Exactamente. Entonces, solamente le da en el teclado, para el lado, y ahí se le va a Ajá, cambiar. Inténtelo a perfecto. ver si ahí sí funciona. Ahí pasó. Exactamente, ahora sí vamos. Perfecto, mil gracias. Listo. Bueno, entonces ahí estábamos hablando de la foliculogénesis alterada, que es esa cantidad de folículos que se quedan en estadio antral, que tienen un desarrollo precoz y llevan un crecimiento normal, pero que no hace la selección y la dominancia del folículo dominante para que se dé la ovulación. Por lo tanto, cesa la maduración, entra en atresia y hay degeneración de la capa de la granulosa. En cuanto a la interacción del hipotálamo y la hipófisis, encontramos entonces que esos pulsos de LH se incrementan en su frecuencia y los pulsos de la GnRH en respuestas a, a la secreción inadecuada de las mismas gonadotropinas hacen una retroalimentación positiva de la secreción crónica de estrógenos, alterando la sensibilidad de los gonadotropos e incrementando los pulsos de GnRH. También se ha observado cambios en la pulsatividad de los andrógenos. Quiero traerles aquí estas frases de esta mujer tan célebre que acompañó a Barack Obama, su esposa Michelle, y ella dice, no hay límites para lo que nosotras como mujeres podemos lograr. Entonces, me pareció muy interesante. Esta fue la clasificación que se hizo, con la que se empezó hace muchos años para hablar de síndrome de ovario poliquístico, cómo se llegaba al diagnóstico, qué se hacía, desde que se pasó desde los criterios de ESRE para el 2004, después de los de la Sociedad de Andrógenos, en donde básicamente hablaban de que se debían incluir los criterios clínicos de hiperandrogenismo más criterios bioquímicos, y además se debía hablar, en el caso de los criterios de Rotterdam, se debería hablar de oligoanovulación o anovulación y ecográficamente ver un ovario multifolicular o un ovario de características poliquísticas. Luego pasamos entonces a hablar de fenotipos de la enfermedad, es decir, hoy en día conocemos que todas las mujeres no son iguales
y que el espectro de la enfermedad es muy amplia y que todas las mujeres pueden tener algunos de los criterios sin tener que llegar a ser encasilladas en los propios criterios de Rotterdam, porque las pacientes que no tuvieran todos los criterios pues no hacían parte de estos. Pero hoy en día hablamos que los fenotipos clásicos, que son el fenotipo A y B, son pacientes que cursan con alguna alteración en la ovulación, ya sea ciclos anovulatorios completamente o ciclos en donde la menstruación es los ciclos menstruales son muy prolongados. Además, tienen criterios de hiperandrogenismo, ya sea clínicos o bioquímicos, y cuando uno va a la ecografía, en algunas mujeres, sobre todo las del fenotipo A, tienen un ovario multifolicular y las del fenotipo B no. Pero nos podemos encontrar con otras pacientes que no tienen anovulación, es decir, son pacientes que menstruan adecuadamente, tienen sus ciclos menstruales regulares, pero tienen acné, tienen vellos, tienen obesidad, tienen criterios clínicos y tienen un ovario compatible con un ovario poliquístico. Entonces, esto para decirles que hoy en día hablamos es de fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. Del hiperandrogenismo sabemos entonces que esa vellosidad excesiva constituida por pelos que son gruesos, ásperos y pigmentados que se presentan sobre todo en zonas de distribución androide o masculina, ese hirsutismo en el pliegue entre las mamas, en las zonas laterales de la cara, en el cuello, en los hombros, en la parte interna del muslo, y en la parte central, en el abdomen central, en lo que hoy en día evaluamos con la escala de Ferryman-Galloway, y es lo que nos sirve para llevar a hacer el diagnóstico de hiperandrogenismo. En cuanto al acné, sabemos que el acné o la seborrea es uno de los síntomas más comunes por los cuales consultan las mujeres adolescentes y mujeres muy jóvenes. Suele hacer inflamatorio, también a tener una topografía masculina, es decir, presentarse en la espalda, en el mentón, en las mejillas, en el pecho, y puede afectar al menos dos sitios. Hablamos de que es severo y resistente a algunos agentes tópicos y que el 40% de mujeres que tienen un síndrome de ovario poliquístico pueden presentar acné en una forma severa. Cuando se presenta entre los 25 y los 35 años, pudiéramos decir que es un signo clásico de hiperandrogenemia y casi que es una de las principales causas o motivos de consulta de pacientes en edad reproductiva jóvenes que fueron al dermatólogo y el dermatólogo les dice, no, también tienes que ir al ginecólogo porque probablemente sea algo de origen hormonal. Otros signos de hiperandrogenismo está la alopecia, involucra el vértice o la corona o un patrón difuso. Las mujeres con más hiperandrogenemia severa pueden experimentar caída bitemporal del cabello y pérdida de la línea frontal del cabello y es muy frecuente encontrar este signo en pacientes jóvenes que tienen bastante exceso de andrógenos. Ahora, si vamos a la parte bioquímica, ¿cómo pudiéramos medir esta parte de bioquímica de los andrógenos? Y generalmente lo que utilizamos eh, todavía sigue siendo muy controvertido si pedir todas estas. Normalmente lo que más pedimos es testosterona libre, que sí se encuentra en algunas ocasiones elevada en el síndrome de ovario poliquístico, es más predictiva y más sensible. Sin embargo, pues a veces pedimos el panel hormonal completo de hidroepiandrosterona y también testosterona total. Sin embargo, no siempre es patognomónico encontrar un síndrome de ovario poliquístico con una alteración de este tipo de hormonas. Y sí es muy importante pedir una 17-hidroxiprogesterona para descartar la deficiencia de la 21-hidroxilasa no clásica, que puede comportarse de una manera muy similar al síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, entonces uno dice, bueno, ¿será que entonces hasta qué punto pedir en los laboratorios o pedir la bioquímica va a reemplazar lo que vemos clínicamente? Y recuerden que la clínica es muy diciente y yo creería que más es la clínica, pesa más la clínica que tener un examen de laboratorio, sobre todo en pacientes, por ejemplo, adolescentes, que es un poquito difícil saber si es propiamente por la adolescencia o porque realmente es un ovario poliquístico, pero la clínica va a pesar mucho. En mujeres adultas, ese hirsutismo, el acné, la alopecia, son signos claros de pacientes que tienen hiperandrogenismo y no deberíamos considerar
que los marcadores bioquímicos sean un marcador que no solamente tengan peso, más la clínica. Y en las mujeres adolescentes, pues el acné que tiende a ser reversible, la alopecia es muy poco común en las mujeres adolescentes, pero sí el hirsutismo en las niñas adolescentes también puede ser un marcador de hiperandrogenemia. Aquí otra frase de Michelle Obama: nos conformamos con el mundo como es o trabajamos por el mundo como debería ser. En cuanto a la disfunción ovulatoria, esta fue la propuesta que hizo FIGO a nivel mundial para poder interpretar el ciclo menstrual. Y esto es muy importante para saber realmente cuando una paciente sí está en amenorrea o está teniendo ciclos menstruales eh, largos o prolongados, y recordar que pues todavía lo seguimos usando porque pues fueron unas siglas que se nos quedaron: amenorrea, oligoamenorrea, pero ya lo que deberíamos estar utilizando es esta escala del FIGO que se hizo en el 2018-2019, que nos permite evitar confusiones y que tengamos una interpretación, que ustedes en Perú lo manejen, nosotros acá en Colombia, en Venezuela, es decir, que todos podemos hablar el mismo lenguaje y se presten menos a confusiones. Y esa escala nos habla, por ejemplo, en la frecuencia. Entonces, cuando hablamos de que un ciclo es infrecuente o que es muy común de las pacientes con ovario poliquísticos, cuando ese ciclo menstrual se está presentando más de 38 días. Entonces, lo que yo siempre le digo a todas las pacientes es: anote en un cuaderno cuál es la fecha de su última menstruación, y de esa fecha de la última menstruación, el primer día que le llegó rojo abundante, ese es su día 1, y luego vaya y anote el siguiente día 1 que le llegó la siguiente. Si su ciclo menstrual está más de 34 días, son ciclos ya que se están entrando a ser muy prolongados o ciclos muy infrecuentes. Y es muy concordante con las pacientes que tienen ovarios poliquísticos, que o las menstruaciones son cada 45, cada 50 días, o las menstruaciones son más de 35 o 37 días. Ese es el ciclo ovulatorio, pues, que tenemos las mujeres, ¿no? Pues el ciclo menstrual, la fase folicular temprana, la fase folicular tardía, una fase lútea, pero recordarles que lo que les explicaba con la clasificación de FIGO, y es que esas pacientes que tienen ovarios poliquísticos tienen ciclos prolongados de más de 35 días y generalmente cursan con anovulación. Son pacientes que si yo les hago un seguimiento ecográfico, un foliculograma, y yo las estoy viendo hacia el día 14, que es donde creemos que todas las mujeres ovulan, apenas tienen folículos centrales, y luego las voy y las veo en el día 20 y todavía están teniendo folículos centrales. Finalmente nunca hicieron un folículo dominante y ves lo que conocemos como disfunción ovulatoria. Hasta el 15% de mujeres que tienen ciclos regulares son anovulatorias. Entonces eso es muy importante. Sí es digamos, sí es positivo decir que una mujer menstrue todos los meses, probablemente está teniendo ciclos ovulatorios, pero no es un sine qua non, o sea, menstruar todos los meses no es igual a ovular. Una cosa que pudiéramos hacer es medir la progesterona. Recuerden que uno está en su fase folicular tardía, temprana, perdón, teniendo el crecimiento de un folículo. Luego, hacia la fase folicular tardía se da la ovulación y entramos en esa fase lútea, en ese pico de la fase lútea que pues tenemos la presencia de la progesterona. Entonces uno podría decir que en pacientes con ciclos menstruales regulares, es decir, menos de 35 días, esa paciente hacia el día 21 o 22 de su ciclo debería tener una progesterona por encima de 10 nanogramos mililitro. Es una posible opción que se puede hacer es medir esos niveles de progesterona. Entonces, ¿cuál sería el umbral para pacientes con ciclos infrecuentes? Entonces, con ciclos infrecuentes es muy difícil determinar si esa paciente está teniendo ciclos ovulatorios, a menos de que uno le haga un seguimiento ecográfico, o al menos de que uno siga a esa paciente en el ciclo y viendo si está teniendo un folículo dominante. Para mujeres adultas hablamos de más de 35 días, para mujeres adolescentes de 40 días es normal. Recordar que los primeros 2, 3 años de la menstruación, desde la primera menarca, pueden haber ciclos menstruales irregulares y no es patognomónico ni que quiera decir que un adolescente está teniendo un síndrome ovario poliquístico, es que su eje hormonal apenas está organizando sus ciclos menstruales. Em, y pues no es que la paciente con ovario poliquístico no vaya a poderse embarazar, tiene un espectro muy amplio, ¿no? Hay desde la paciente que sencillamente necesita inductores orales para poderse embarazar, y hay desde pacientes que van hasta un
una fertilización in vitro porque nunca hacen la selección y la dominancia de un folículo, por lo tanto no van a tener ciclos ovulatorios. Pero sí es causa de infertilidad, pues porque si estamos diciendo que son ciclos en donde no hay ovulación, pues generalmente les cuesta lograr un poco el embarazo. En cualquier caso, debemos evitar la ausencia prolongada de un ciclo menstrual e inducir sangrado. Recuerden que, me voy a devolver acá, que si nosotros estamos aquí en esta fase folicular temprana, en esta fase folicular tardía, estamos hablando del ovario, del ciclo ovárico, pero hay un ciclo endometrial, aquí es donde está la menstruación. Entonces, si nos venimos a la fase folicular temprana, más o menos hasta el día 11 del ciclo, podemos tener un endometrio delgado, pero de ahí para allá el endometrio comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y si no hay quien le haga oposición, pues el endometrio crece y hay muchas pacientes que le dicen que tienen una hiperplasia endometrial y no es que sea una hiperplasia endometrial, sino que es un engrosamiento porque pues son pacientes que llevan 2, 3 meses sin menstruar. Esto es muy importante en los criterios, porque fíjense que una cosa es hablar del síndrome ovario poliquístico y es pacientes que tienen 3 o más criterios. Entonces, tengo un criterio bioquímico, tengo un criterio clínico, tengo ciclos menstruales muy prolongados o tengo ciclos menstruales, veo menstruaciones cada 2, 3 meses. Pero hay pacientes que simplemente les hacen una ecografía transvaginal, porque la vía ideal para poder evaluar el útero y los ovarios es la vía vaginal, y hacemos la ecografía y nos encontramos un ovario que tiene un volumen aumentado, en donde nos encontramos más de 20 imágenes anecogénicas en ese ovario, entre 2 a 9 milímetros, o sea, son pequeñitos folículos centrales, deberíamos llamarlos es microfolicular, y de una le dicen, ay, usted tiene un ovario poliquístico. Entonces, recordar que esta imagen es patognomónica del ovario poliquístico, pero solo tenerla no es igual a síndrome de ovario poliquístico. Es simplemente que yo tengo un ovario multifolicular. Ahora, solo por biología y fisiología de la mujer, si yo me hago una ecografía a los 15 años, mi ovario biológicamente está lleno de folículos. Entonces, casi que no sería el principal criterio diagnóstico en una niña adolescente ver un ovario tan lleno de folículos para decir que tiene ovario poliquístico. Pero si yo le hago una ecografía a una mujer de 35 o 40 años y veo ese ovario multifolicular, pues probablemente sí tengo que llevar la sospecha. Entonces, eso es muy importante. Lo otro es el criterio de la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es una hormona que es secretada por las células de la granulosa y nos habla de cantidad, o nos dice cómo está esa reserva ovárica. No es un predictor de embarazo, no me dice yo me voy a embarazar o no me voy a embarazar, simplemente me dice si tengo muchos o tengo poquitos. Todavía no ha entrado entre los criterios diagnósticos o criterios bioquímicos, pero lo que sí sabemos es que cuando yo me encuentro con una paciente que tiene una hormona antimuleriana mayor de 4,5, yo sí tengo que sospechar que, ojo, que ese ovario puede ser un ovario multifolicular, sobre todo si la voy a llevar a una técnica de reproducción asistida de alta complejidad. Lo otro es la resistencia a la insulina. Sabemos que existen diferentes mecanismos de por qué se eleva la insulina en las pacientes con ovario poliquístico y es que sabemos que hay una estimulación directa de la secreción de andrógenos ováricos por inducción de las enzimas esteroidogénicas, hay un aumento de los andrógenos inducidos por la hormona LH parafolicular antral, hay una amplitud de la frecuencia de los pulsos de la GnRH, lo que conduce a esa disfunción ovulatoria, hay disminución de la producción hepática de proteína asociada a hormonas sexuales y hay disminución del factor de crecimiento similar a la insulina, lo que estimula la producción de andrógenos. Entonces, no todas las pacientes, esto es muy importante, no todas las pacientes que tienen ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Por eso se debe hacer este índice de OMA en donde yo mido la glucosa, la multiplico por la insulina basal y la divido sobre 405, me sale mi índice de OMA, y si yo tengo mi índice de OMA alterado, pues es una paciente que probablemente sí tiene una resistencia a la insulina. Pero no sé qué tanto sea en Perú, pero acá en Colombia, casi que todas las pacientes que tienen un ovario poliquístico les ponen metformina. Y no debería ser el manejo de entrada, a menos que sí se haga el diagnóstico bioquímico de una resistencia a la insulina. Por lo tanto, que si yo estoy teniendo una resistencia a la insulina, estoy entrando en obesidad, pues es muy probable que entre en un síndrome metabólico y estos son las principales
complicaciones que tenemos a largo plazo de las pacientes con ovario poliquístico. Pueden tener hipertensión, intolerancia a la glucosa, pueden tener un estado protrombótico, aumentar toda la parte de dislipidemias y eso pues lleva a tener más riesgo de tener una enfermedad coronaria, un tromboembolismo pulmonar y una enfermedad cerebrovascular. Entonces, casi que el 25% de pacientes que tienen estas alteraciones metabólicas o estas alteraciones de síndrome metabólico, pues pudieron en algún momento un ovario poliquístico que no tuvieron eh, en cuenta todo lo que vamos a ver más adelante. Otra frase, la belleza es importante, pero has pensado, si el mundo fuera ciego, ¿a cuántas personas impresionarías? A veces nos llevamos de estereotipos y la belleza, aunque esa no es frase de cajón, sí está por dentro. Vean, yo le digo a todas las pacientes, usted puede hacer lo que quiera, yo le puedo mandar, no sé, metformina, yo le puedo mandar anticonceptivos, yo le puedo mandar, pero si usted no impacta significativamente en el estilo de vida, en su alimentación, en su ejercicio, en dormir bien, en dejar de fumar, no vamos a hacer nada, no tiene ningún sentido llenar a una paciente de medicamentos, pero no estamos cambiando no estamos yendo a la base es hábitos. Y muchas pacientes con ovario poliquístico, por ejemplo, están muy pasadas de peso y vienen no preocupadas por su peso, no preocupadas porque tengan un ovario poliquístico de base, preocupadas porque no se han podido embarazar. Y siempre se van de mi consultorio con la tarea de, el plan no es lograr una beta positiva, lograr un embarazo, el plan es lograr modificar tus estilos y tus hábitos. Es decir, cambiar el chip de la pérdida de peso de ganancia a bienestar, cambiar la perspectiva del sobrepeso y la obesidad, generar un trato empático, interrogar sobre todos esos hábitos que están teniendo, esos hábitos alimenticios y de ejercicio, los pensamientos relacionados, identificar si hay un trastorno de la conducta de la alimentación y enfocarse primero en mejorar el estilo de vida y no en la pérdida de peso. ¿Cuánto tiempo nos demoramos incrementando nuestro peso? ¿Cuánto tiempo nos demoramos teniendo malos hábitos? Años. Y queremos en 2, 3 meses tener un estilo de vida saludable y cambiar y bajar de peso. Eso es muy difícil, así que toca hacerlo gradualmente. Pero lo que sí hemos visto es que esa reducción de peso, una pérdida entre el 5 al 10% del peso, 11% de grasa abdominal, 4 centímetros de circunferencia abdominal, mejoran las tasas de embarazo significativamente, mejoran la resistencia a la insulina y los ciclos menstruales se restauran completamente y comienzan las pacientes sin ningún medicamento a ovular espontáneamente. Entonces, hacemos los criterios diagnósticos, ya hablamos de los diferentes fenotipos de la enfermedad, antes los llamados criterios de Rotterdam o de hiperandrogenismo. Después modificamos ese estilo de vida de la paciente, impactamos significativamente en su alimentación, en cómo está durmiendo, en el ejercicio. Y entonces nos hacemos la siguiente pregunta, bueno, ¿cuál es tu deseo en este momento? ¿Por qué vienes? Entonces la paciente me dice, doctora, yo la verdad me quiero embarazar o yo definitivamente no tengo deseo de embarazo. Entonces, si yo tengo deseo de embarazo, toca mirar qué vamos a hacer desde el punto de vista de medicina reproductiva con esa paciente, si hay que ayudarle con inductores de la ovulación, si hay que hacer un tratamiento de baja o de alta complejidad, si es una paciente que tiene un diagnóstico bioquímico de resistencia a la insulina, pues se le inicia la metformina. Pero si es una paciente joven que simplemente está viniendo porque que tiene acné, tiene muchos vellos, bueno, entonces hay que empezar a mirar cómo está su patrón de sus ciclos menstruales para ver si se beneficia o no del anticonceptivo oral combinado o incluso de progesteronas cíclicas. Acá en este momento hay muchas pacientes que no quieren tomar anticonceptivos, que están como en una onda de detox del anticonceptivo. Entonces, yo a muchos les pongo progesterona cíclica, obviamente combinado con los hábitos. Y en algunas pacientes antiandrogénicos, estas que tienen un acné severo y las que tienen alopecia o que tienen otros signos de hiperandrogenismo. Recordar que porque miren lo que yo les decía, el impacto significativo en los hábitos, porque una paciente embarazada con ovario poliquístico puede tener todas estas cosas, un parto por cesárea, un aborto espontáneo, diabetes gestacional, hipertensión arterial después del embarazo, preeclampsia, muerte, como un óbito fetal. Entonces es muy importante que la parte de los hábitos, de los cambios de los hábitos antes del embarazo sean
que inmediatos para poder lograr un embarazo saludable con estas pacientes. Otra frase, el mejor descubrimiento de todos los tiempos es que una persona pueda transformar su futuro solo cambiando su actitud. Solo la actitud nos lleva a tener muchos cambios. Y que la paciente tenga ovario poliquístico no quita que haya que hacerle todo el enfoque de la pareja que está buscando embarazo, porque a veces vienen muchas pacientes diciéndome, doctora, yo llevo, no sé, un año intentando embarazarme, no me he podido, pero es que claro, yo tengo ovario poliquístico. Y uno pudiera cerrar un poquito los ojos y decir, ah, claro, es que tiene ovario poliquístico y vamos a enfocarnos en sus ciclos ovulatorios, pero resulta que no hemos evaluado cómo están sus trompas, no hemos evaluado cómo está toda esa cavidad uterina y cómo está la calidad espermática. Así que una paciente que tiene ovario poliquístico, tiene deseo de embarazo, toca hacerle todo el estudio de la pareja que está en búsqueda de embarazo. Si la paciente tiene deseo de embarazo, entonces esto es lo que necesitamos lograr. Miren ahí la imagen, no sé si la están viendo de la ecografía. Estos folículos de aquí pequeñitos son los que llamamos folículos centrales y este grandecito fue el que creció, se seleccionó y dominó para poder ovular. A la par de un ciclo ovárico hay un ciclo del endometrio. Y miren aquí cómo se pone este endometrio con una morfología trilaminar, es decir, una, dos, tres rayitas y un grosor que es apto para poder lograr embarazo. Entonces, eso es lo que intentamos hacer en ciclos de baja complejidad. Hay algunos pacientes que pueden ser, por así decirlo, que tengan ciclos prolongados, pero que respondan adecuadamente a los inductores orales de primera línea, como el letrozol y el citrato de clomifeno a baja dosis. Lo que pasa es que los tratamientos de baja complejidad tienden a ser un poquito desgastantes, ¿no? Porque la paciente, lo que dice la literatura es que podemos ir incluso hasta 6 ciclos de baja complejidad, pero pues cuando uno ya está viendo la segunda, la tercera, la cuarta beta negativa, entra uno un poquito en crisis con este tipo de pacientes. Pero lo que hay que explicarles es, si tú tienes unos ciclos menstruales donde tú nada más estás ovulando una o dos veces al año, pues hacer tratamiento que nos va a hacer pensar que en 2 o 3 ciclos de una te vas a embarazar. Esto toma paciencia, toma tiempo y hay que ir ayudando a ese ovario a vencer esa resistencia para que logre ese folículo dominante. Y las gonadotropinas, que son otra forma de inducir la ovulación, pero hay que tener mucho cuidado con las pacientes que tienen ovario poliquístico o las pacientes que tienen un ovario multifolicular y a las que se les va a poner gonadotropinas, porque hay una cosa que llamamos síndrome de hiperestimulación ovárica que puede llegar a ser desde leve hasta severo, pacientes que van a unidad de cuidados intensivos porque hacen un derrame pleural, porque hacen un tercer espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar gonadotropinas en estas pacientes. El mioinositol es una molécula que hoy en día estamos utilizando mucho como coadyuvante de los tratamientos de pacientes con ovario poliquístico sin deseo de embarazo y con deseo de embarazo, porque igual es una molécula que regula la captación de la glucosa, podría prescribirse en tratamientos que tienen sensibilización a la insulina, su tolerancia es excelente y hay diferentes estudios que ayudan a mejorar bastante los signos de hiperandrogenismo y a mejorar las tasas de embarazo. Estos son como los ciclos que hacemos de inducción de la ovulación, en donde hacemos el seguimiento. Lo más importante es hacer el seguimiento ecográfico, ponemos los medicamentos, seguimos en el tiempo para decirles a las pacientes en qué momento van a ir a tener relaciones en el caso de la baja complejidad. En el caso de una fertilización in vitro, sabemos que son de 10 a 12 días de estimulación y que a las 36 horas post-trigger, después de haber puesto el trigger, hacemos la punción de este ovario que está lleno de folículos que han crecido, han llegado a 18 milímetros. Entonces, lo que hablábamos de la metformina, que el 50% de las pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen indicación de poderla usar, em, induce de manera indirecta, pero no es un inductor. Veo muchas pacientes a las cuales les ponen metformina pensando que con eso les va a ayudar a ovular y eso les va a ayudar a tener ciclos regulares y eso es completamente falso. Es una acción indirecta de la metformina, pero no quiere decir que sea su principal mecanismo de acción. Mejora el hiperandrogenismo, mejora la tolerancia a la glucosa, eh, y en este caso ya están las pacientes que no quieren
lograr en este momento embarazo. Entonces, estas pacientes se van a beneficiar de anticonceptivos que tengan moléculas de progestágenos que tengan drosperinona, clormadrinona o ciproterona, que son principales antiandrogénicos. Recuerden que lo que les decíamos, no podemos tener una paciente que tenga ovario poliquístico y que tenga ciclos de más de 3 meses que no haya menstruado, porque hay que proteger ese endometrio. Entonces, estas pacientes sí se benefician mucho de tomar anticonceptivos orales, que lo que van a hacer es que tengan sus ciclos menstruales programados, sus menstruaciones programadas y que se descame y se desprenda ese endometrio. Entonces, suprime la comunicación pituitaria-ovario, disminución de los andrógenos ováricos, hay prevención del hiperestrogenismo por consecuencia de la hiperplasia endometrial, disminuye la fracción libre de andrógenos séricos. Entonces, estas que tienen estas moléculas mejoran el acné y mejoran la seborrea. Y las progestágenos cíclicos son para las pacientes que no quieren tomar los anticonceptivos, entonces lo que hacemos es que le damos cualquiera de estas moléculas de hidrogesterona, progesterona micronizada, medroxiprogesterona, cíclicamente. ¿Cómo así cíclicamente? Hoy le vino la menstruación a la paciente, contamos más o menos 16, 18 días y se lo damos por 10 días y de esta manera vamos a hacer que el endometrio por deprivación se pues sangre la paciente. Y hay otros tipos de antiandrógenos o de tratamientos cosméticos, como la espironolactona, que es un antagonista de los bloqueadores de andrógenos, funciona muy bien en pacientes que tienen ese cuero cabelludo graso, que tienen mucho acné, como tratamiento coadyuvante. Esto de la mano, obviamente, en conjunto con dermatología. Para las pacientes que tienen mucho vello, pues es recomendable hacer depilación con láser, sobre todo en esas zonas que son más notorias, porque pues a las mujeres no nos gusta vernos vellos en el mentón o vellos en la cara, entonces el láser funciona perfecto. Y para aquellas que tienen ese acné pustuloso, pues en conjunto con dermatología, manejo con antibióticos, las tetraciclinas funcionan muy bien y la isotretinoína. Para concluir, aunque no es una condición nueva, ya esto lo venimos, casi que es tema de todos los congresos mundiales, nacionales, bueno, pero seguimos teniendo cada vez más conocimiento sobre el ovario poliquístico. Sabemos que es una patología que es endocrina y que se debe tratar para prevenir todas las complicaciones. Recordar siempre pues todas las clasificaciones que se han venido trabajando a través de la historia. Tiene amplia gama de manejo terapéutico, pero pues todavía nos falta seguir estudiando y seguir indagando qué más nos queda faltando en el ovario poliquístico. Estos son los babies con los que hemos logrado embarazos en mi consultorio, con muchas pacientes que vienen buscando ese sueño de ser mamás y bueno, ahí vamos. Les recuerdo aquí mis redes sociales, doctora.paola Betancourt, este es mi correo electrónico y bueno, quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. Grandioso. Creo que ha sido bastante entendible para todos los que estamos en este proceso de aprendizaje y para los que no, un buen recordatorio. Una vez más, agradecemos su presencia aquí. Y sí, en realidad ya tenemos algunas preguntas. Se las voy a leer, doctora. Primero, de Francisco Bazán. ¿A partir de qué valor del índice de OMA se hace el diagnóstico de resistencia a la insulina? 2. El índice de OMA, un índice de OMA mayor de 2 hace un diagnóstico. ¿Me están viendo ahí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí lo podemos observar, doctora. ¿Me están viendo a mí? Sí, podemos observar la pantalla. Ah, ok. Em, Generalmente cuando hacemos el índice de OMA niveles superiores a 2 es lo que nos hace criterio diagnóstico para incluso empezar a utilizar em, hipoglicemiantes, ¿no? Que nos hablan de una marcada resistencia a la insulina. Ok, gracias, doctora. Siguiente pregunta. Paciente con signos de ovario poliquístico, más obesidad, más resistencia a la insulina, sin deseo de embarazo. Aparte del anticonceptivo oral, ¿debe recibir metformina? Repítemela. Repíteme, porfis. Sí, sí, claro, doctora. Paciente con signos de ovario poliquístico, más Sí. obesidad,
más resistencia a la insulina, sin deseo de embarazo, aparte del anticonceptivo oral, ¿debe recibir la metformina? Sí, si tiene criterios bioquímicos, o sea, si la paciente sí tiene una marcada resistencia a la insulina, debe recibir la metformina, claro que sí. Es así. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta de Abigail. Antes de los 18 años, ¿pueden recibir tratamiento con ACO? ¿Hasta qué edad se puede esperar que... Y la otra pregunta, ¿hasta qué edad se puede esperar que se regularice el ciclo menstrual en mujeres jóvenes? Sí, eso es súper interesante porque obviamente las mamás vienen muy asustadas y no quieren que una niña de 12, 13 años esté tomando anticonceptivos y las entiendo completamente. Pero digamos que lo que sabemos es que desde la primera menstruación, desde la menarca, hasta los más o menos 2, 3 años posteriores a esa primera menstruación, em, pueden tener ciclos menstruales irregulares. O sea, yo menstruo a los 12, o sea que hasta mis 13, mis 14 y entrando un poquito en los 15, puedo esperar que mi menstruación todavía sea irregular. Es completamente normal y es lo esperado. Pero si después de tres, pasado 2, 3 años de haber tenido mi primera menstruación, mis menstruaciones todavía siguen muy irregulares, ahí sí debo contemplar si la paciente se beneficia de alguna otra intervención. Pero los primeros meses, los primeros años de la menarca, normal, normal que la menstruación no llegue adecuadamente. Ok, perfecto, doctora. Otra pregunta de Abigail. Una vez de ser diagnosticado, ¿cómo se hacen los controles y cada cuánto? Me imagino que de síndrome de ovario Eh, poliquístico. Sí, no, los controles pues deben ser periódicos. Estas pacientes, como estamos hablando, que es una patología endocrina, pues deben estar periódicamente chequeándose dependiendo de la severidad también del caso, ¿no? Y debe tener un manejo multisistémico, o sea, la debe ver nutricionista, la debe ver deportólogo, la debe ver psicólogo, la debe ver, en muchos casos, pues el endocrinólogo, medicina interna, el dermatólogo, pero generalmente pues yo les pongo los controles a las pacientes cada 3 meses. Pero si la paciente no tiene tantos síntomas floridos, pues la podemos ver cada 6 meses, depende del deseo de la paciente. Ok, perfecto, doctora, gracias. Siguiente pregunta de Francisco Bazán. ¿El síndrome de ovario poliquístico es factor de riesgo para cáncer de ovario? No, para cáncer de ovario no está en relación. Lo que se ha visto es que lo confunden o no lo confunden. Puede llevarse a malinterpretar que el engrosamiento del endometrio sea una hiperplasia endometrial. Y no es que sea, acuérdense que si yo llevo 3 meses sin menstruar, mi endometrio va a estar completamente grueso. Por eso la recomendación es no tener es tener una paciente que no dure más de 3 meses sin ver menstruación. Hay que inducirle el sangrado, porque si no se va a confundir como si fuera una hiperplasia endometrial o como si pudiera ser un cáncer de endometrio y no tiene nada que ver. Ok, doctora, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Es aconsejable el tratamiento con desogestrel en el caso que la paciente haga reacción adversa a los ACO? Sí, uno puede poner progestágenos solos, como a mí el desogestrel no tanto, a mí me gustan más las otras moléculas que les contaba, la drosperinona, la clormadinona, la ciproterona, pero digamos que los progestágenos también funcionan perfecto en este grupo de pacientes. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Si una persona con con ovarios poliquísticos tiene un aborto y luego de esto le evalúan y ya no tiene los quistes en el ovario y luego se embaraza y tiene un hijo, ¿es eso posible o fue un diagnóstico erróneo desde el principio? Es que recuerden que el criterio diagnóstico ecográfico de ovario poliquístico son más de 20 folículos. O sea, no es como, a mí me pareció que tenía muchos, yo creo que son como bastantes, no, no, no. Si usted se va a ir a ser estricto y juicioso, tiene que tener más de 20 folículos en ese ovario para que usted diga que es un ovario multifolicular. Entonces, es muy posible que el diagnóstico no haya sido del todo acertado. Ahora,
Si a mí me hacen una ecografía a los 20 años y me encuentran un ovario lleno de folículos, pero a mí me la repiten a los 37, mi ovario biológicamente ya no va a ser igual porque estamos todas las mujeres destinadas a perder óvulos, folículos. Entonces, biológicamente se va a ver diferente, pero no es que de base tú no seas un ovario poliquístico. Entonces sí puede pasar que uno, o se hayan equivocado en el diagnóstico, o dos, pues probablemente nunca fue un ovario poliquístico, no tenía un ovario multifolicular. Claro, claro, doctora, muchísimas gracias. Y pues tenemos otra pregunta. Paciente con síndrome de ovario poliquístico y recibe metformina. ¿Debe suspender su metformina una vez embarazada? No necesariamente. No necesariamente porque hoy en día sabemos que la metformina no es teratogénica, no tiene ningún problema, se puede seguir tomando durante el embarazo, pero lo ideal es que la paciente pues tenga cambios importantes en su estilo de vida, que no necesite incluso tomar las metforminas, sino que con la nutrición haga cambios importantes. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y por último, tenemos una última pregunta, chicos. Si es que tienen más preguntas, por favor, envíenla, que ya vamos a terminar. En su experiencia, doctora, ¿hay pacientes que se logren estabilizar solo con estilos de vida y sin medicación? Sí, completamente, completamente. Eso es a lo que le estamos apuntando, a que no tengamos que utilizar tantos medicamentos, sino que cada vez impactemos más en los cambios, en nuestra mente, todo está en nuestra mente, la mente todo lo puede. Y miren, miren esta historia. Hace poquito yo tuve una paciente que venía conmigo buscando su segundo bebé. Y ella, muy pasada de peso, súper pasada de peso, y bueno, ecográficamente tenía un ovario pues multifolicular y estaba en sobrepeso, y bueno, y ciclos menstruales irregulares. Entonces con ella empezamos la alimentación súper saludable, no sé qué, e iniciamos un poquito de inducción de la ovulación, pero esos ovarios cero no se movían con nada, o sea, yo les puse inductores oral, le puse gonadotropinas, y no hacía folículo dominante, o sea, el ciclo no arrancaba. Entonces yo le dije, Ani, mira, lo que estamos haciendo vamos bien, pero tienes que bajar mucho más de peso, o sea, tienes que impactar significativamente en el peso, porque eso es lo que nos está dejando que logremos un segundo embarazo. Me dijo, listo, ella se puso un balón gástrico y a los 3 meses de tener el balón se embarazó espontáneo, se embarazó sola, solamente bajando de peso. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. Mujer con quistes en el ovario que no tiene obesidad y tiene ciclos muy prolongados hasta de un mes, ¿hay algún tipo de anticonceptivo que es mejor opción, que es una mejor opción o todos tienen la misma acción y esto sería síndrome de ovario poliquístico? Si te está teniendo ciclos prolongados de hasta más de un mes y tiene un ovario multifolicular, es muy probable que tenga un ovario poliquístico y que se beneficie de un anticonceptivo que tenga drosperinona, clormadinona o ciproterona. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene otra pregunta? Si no, para ya pasar al final. Ok, me parece que no. Doctora Paula, muchísimas gracias por su participación en esta ponencia, en esta pentalogía médica. Esperamos contar próximamente también con su presencia en posibles proyectos. Agradecemos a todos también por estar aquí presentes y seguir aprendiendo cada vez más. Chicos, la palabra clave de esta ponencia es metformina y en estos momentos estoy enviando el post-test al grupo, al chat del Meet. No se olviden, es metformina, puede ser en mayúscula, minúscula, pero la palabra es metformina. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias. Hasta luego.